Damos gracias al Señor por este maravilloso día que nos está permitiendo vivir el día de hoy, un nuevo inicio de semana, una nueva oportunidad en la que vamos a ver cómo el poder y la manifestación de Dios prevalece en medio de cada uno de nosotros. Y esta preciosa mañana yo quiero que podamos poner todo en las manos de nuestro poderoso Señor, definitivamente, porque es Él el que nos va a permitir pues tener las herramientas y tener el acompañamiento del Espíritu Santo para que de alguna manera podamos estar aquí esta mañana brindando este estudio bíblico. Recuerda, estamos hablando sobre este libro maravilloso, sobre la Biblia, cómo está compuesto. Se acuerda que ya tuvimos una pequeña introducción y ya empezamos a ver los 5 libros que son los primeros libros que vamos a tener precisamente en esta pequeña intervención. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que son los libros históricos. Entonces, si usted quiere saber cuáles son los libros históricos, quédese conmigo que con mucho gusto lo vamos a descubrir. Quiero tener una mención muy especial este día. Me siento muy feliz porque una de mis ovejitas virtuales tomó la decisión de bautizarse. Eso lo hizo, creo, hace cerca de 15 días. Y el día de ayer, para honra y gloria del Señor, pudo presentar a sus pequeños a la iglesia. Realmente estos son momentos en los cuales me da tanta satisfacción y hay mucho gozo en mi corazón. Y quiero iniciar precisamente dándole gracias al Señor por estas 4 vidas que el Señor ha permitido que puedan conocerle. Y estoy hablando de mi amada hermana Natalie Velázquez. Ella se encuentra en Estados Unidos. Ella ha sido una persona que es fruto precisamente de estos estudios y la honra y la gloria definitivamente es para el Señor, porque lo que podamos hacer, pequeño o grande, va a ser siempre para Él. Así que Natalie, hasta allá, un abrazo maravilloso. Me sentí ayer tan orgullosa cuando ella me mandó su video de presentación de sus niños, cuando ella me mandó su video de bautismo. Y yo quiero bendecirte a ti, Natalie, quiero bendecir a Anderson, quiero bendecir a Jaden, quiero bendecir a nuestra pequeña Hadassah. Y por si usted no sabe qué significa el nombre Hadassah, el nombre Hadassah también significa Esther. Y es un nombre en hebreo llamado mirto, que es un árbol de una exquisita fragancia. Entonces, cuando usted escuche el término Hadassah, ya sabe a qué nos referimos. Entonces nos vamos a poner en actitud de oración y vamos a orar no solamente por ellos, sino también vamos a orar por cada persona que nos está viendo y que de alguna manera el Señor está sembrando, porque es Él el que siembra la palabra a través del Espíritu Santo, hermanos. Yo solo soy un instrumento que por amor y por agradecimiento día a día busca poder expandir el evangelio, poder darle a conocer lo poquito que yo sé, porque no lo sé todo también, pero con humildad, pero sobre todo con mucho amor y con una gran disposición, con un gran agradecimiento. Yo quiero que nos presentemos esta mañana. Alabado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, mi corazón está regocijante, Señor, sabiendo, Padre, que hay, Señor, una familia, Padre, que ha iniciado, Señor, su caminar contigo. Padre, yo bendigo, Señor, la vida de Natalie, Señor, una preciosa mujer, Señor, una mujer, Señor, que tú le has mostrado, Señor, en los últimos 4 meses, Señor, que tú estás con ella. Padre, es a través, Señor, de esta oración, Señor, que yo la quiero bendecir a ella como madre, que seas tú, Señor, proveyendo absolutamente todo lo que ella necesite, Señor. Sus niños, Señor, por Anderson, por Jaden y por nuestra pequeña Hadassah, que es un milagro, Señor, es una intervención poderosa tuya en nuestra vida. Padre, que sean ellos, Señor, confortados, que sean ellos conducidos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas plataformas, Padre, que nos permiten, Señor, llegar, Señor, donde ellos están, Señor,
Señor, y que puedan sentir, Señor, tu presencia. Guárdalos y protégelos, Padre, y ponemos, Señor, una unción, Señor, sacerdotal sobre esa casa, Señor. Padre, yo sé que esos niños, Señor, serán niños de testimonio, pero serán también niños que tú los vas a usar en el ministerio, Padre. Permite, Padre, que su palabra, Señor, no resbale en sus corazones, sino que se siembre, Padre, como una pequeña semilla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú guiando, Señor, y que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de esta preciosa etapa, Señor, que ellos están viviendo, Padre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Y permite que nosotros esta preciosa mañana podamos tener ese acompañamiento precisamente del Espíritu Santo, para que podamos poder interpretar tu palabra, Señor, tal y como tú necesitas que lo interpretemos, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la revelación necesaria para que podamos conducir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les estaba diciendo, en el principio estuvimos viendo los 5 libros del Pentateuco. Penta es 5 y nos referimos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En este caso vamos a hacer una continuación precisamente de este estudio con los libros históricos. Entonces, ¿cuántos son los libros históricos? Son 12. Los libros que vamos a ver el día de hoy son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Vamos a hablar sobre el libro de Esdras, sobre el libro de Nehemías y sobre el libro de Esther. Así que estos son los 12 libros que vamos obviamente a dar una pequeña continuación, ¿verdad? No significa que vamos a poderlos ver completamente. Vamos a dar una pequeña reseña de lo que son los libros, cómo está conformado cada libro, qué es lo que cada libro va a decirnos, ¿verdad? A través de esta preciosa escritura, pero también cómo está conformado ese libro, cuántos capítulos son los que integran cada uno de estos 12 libros que vamos a ver, que como les digo son los libros históricos, son libros que tienen una importancia porque están hablando de relatos, de situaciones muy importantes que gracias a Dios conocemos a través de la Biblia. Entonces empezamos con el libro de Josué. Para los que no saben qué significa el libro de Josué, yo tengo 2 personas muy especiales con ese nombre. Está mi hermano y mi sobrino, que es como mi hijo, que lo bendigo donde quiera que esté. Entonces ellos tienen este nombre. Dice que el autor se dice que es Josué. Dice que es una fecha de escritura aproximada en 1407 a 1383 antes de Cristo. Los destinatarios nuevamente son la nación de Israel. Propósito: el libro de Josué es un relato sobre la conquista de la tierra prometida por parte de Israel. El tema clave en este caso dentro de este libro es describir la conquista y la división de la tierra prometida. Hablamos directamente de posesión, hablamos de cómo Dios ciertamente cumple sus promesas, la invasión de Israel, el juicio de Dios que había prometido para los terribles pecados de los cananeos. La invasión de Israel también cumplió la promesa que Dios realizara a Abraham de que su familia heredaría la tierra prometida. ¿Se acuerdan que cuando Abraham se casó con Sara pasaron muchos años, hermano? Sara llegó a 90 años con una promesa del Señor de que iba a tener un hijo. Y fue así como de alguna manera nace Isaac, ¿verdad? Pero también sucede que Sara, por no esperar la promesa del Señor, como a veces pasa, entonces permitió que su sierva Agar se involucrara con él y tuviera a Ismael. Entonces todo eso de alguna manera viene redundando en las decisiones que a veces nosotros tomamos por ser apresurados. Y hay algo que usted tiene que aprender el día de hoy, es que todas esas decisiones apresuradas van a traer consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia en este caso? Había una primogenitura que era la de Isaac, y tuvo que compartirla
con otro hijo, que aunque no era un hijo legítimo de ese matrimonio, sucedió que hubo una pelea, hubo una disputa. Agar fue lanzada al desierto con su hijo y fue la misericordia de Dios la que la salvó. Entonces muchas veces tenemos que preguntarle a Dios si la decisión que vamos a tomar es la decisión correcta. No se lo pregunte a sus papás, pregúnteselo a Dios. Sus papás pueden fallar, sus papás le pueden decir sí, posiblemente está bien, pero solamente Dios puede saber si esa decisión va a ser positiva para su vida o va a ser una decisión que le va a traer consecuencias. De alguna manera, hablamos también de cómo Dios alimenta a Josué y cómo obedece la ley y cómo lo coloca como un hombre firme ante la ley. Esto lo habla precisamente en Josué 23 del 1 al 16. Cómo Josué alenta al pueblo para que siga la ley de Dios y conserve la fortaleza. Si vemos, Josué fue un instrumento, fue un hombre que Dios usó para poder mantener, ¿verdad? La rigidez en cuanto al seguimiento de las normas. ¿Se acuerdan que Aarón en aquel momento cedió bajo la presión y él permitió que la gente se quitara sus aritos, se quitara sus anillos y sus cosas y pudieran erguir ese becerro? En este caso, este hombre tenía esa responsabilidad de alentar a este pueblo para que de alguna manera todo lo que había sucedido con relación precisamente a estas decisiones que se habían tomado y que habían traído consecuencias en el pueblo de Israel, el Señor a través de Josué pues también pudo mantener, ¿verdad?, esa fuerza para poderlas llevar a cabo. Los personajes claves dentro de este libro son Josué, Rahab, los 2 espías, que es una de las historias también que se da aquí, Acán, Caleb y Eliezer. El pasaje clave en Josué está en el capítulo 1, en el verso del 8 al 11, donde se exhorta a Josué a meditar en la ley y ser fuerte y valiente. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dios te ha mandado a que te esfuerces y seas valiente. Bueno, esas palabras el Señor se las dijo a Josué. Entonces eso lo encontramos precisamente en el capítulo 1, en el verso del 8 al 11. Josué, en pocas palabras, va a describir estos temas: la invasión de la tierra prometida, la conquista de Jericó, la batalla entre Israel, Ebal y Gerizim, la conquista del sur, la conquista del norte, la división de la tierra, el discurso de despedida y la muerte de Josué. Esas son básicamente las generalidades que encontramos en uno de los primeros libros históricos. ¿Qué pasa con el segundo libro histórico? ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Jueces. El autor se dice que posiblemente podría ser Samuel. En este caso, alrededor precisamente del año 1086 y 1035 a.C., los destinatarios, la nación de Israel. Propósito: Jueces hace un relato de la historia de Israel luego de la conquista de la tierra prometida. Da cuenta de las consecuencias de la pecaminosa rebelión de Israel, aquel tiempo en el que ellos murmuraban, aquel tiempo en el que ellos querían incluso regresar a Egipto. De eso habla precisamente. Pese a que Dios les había provisto líderes políticos y espirituales, pero también les había dado una provisión. No olvidemos que en este trance, ¿verdad?, ellos habían recibido el maná del cielo, ellos habían recibido codornices, ellos habían tomado de la roca del monte Oreb, también les habían sido entregadas las leyes. ¿Se acuerdan que fue el tiempo en el que había visitado Jetro y le había dado la instrucción precisamente a Moisés de que pudiera tener personas que se pudieran encargar del pueblo para que pudiera desarrollarse en este caso la visión de poder tener el orden, ¿verdad?, dentro de ese territorio? Entonces él asignó a personas
personas, una persona por cada 10, una por cada 100, una por cada 1000, y él estaba a cargo precisamente de ese grupo de personas que estaban imponiendo las leyes. Eran consejeros, eran emisarios, eran personas que de alguna manera podríamos llamar intermediarios entre el pueblo y Moisés. Eran personas de mucha calidad humana, con una gran sabiduría. Eran personas que aconsejaban, eran personas que ayudaban a resolver los conflictos. Entonces de eso se trata, de cómo de alguna manera la apostasía se estaba desarrollando en este tiempo de los jueces. Habla de lecciones claves como poder seguir la ley de Dios, la voluntad de Dios. Habla cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando Dios nos libra de nuestros enemigos. Mire, hermano, hay que tener las cosas claras. Cuando usted empieza a seguir al Señor, pueden levantarse personas incluso de su propia familia, porque están de alguna manera en contraposición con la doctrina que usted está llevando, con la religión que usted está llevando. Usted siga a Dios. Si Dios a usted le ha dado la paz, la tranquilidad, no importa lo demás. En este caso, habían conflictos entre familias. Pero en este caso, Moisés, junto a este grupo de jueces, buscaba la manera de tratar de solucionarlas. Acuérdense que este era un pueblo idólatra. Ellos venían con la idolatría, y dejar la idolatría en aquellos tiempos, cuando era lo único que ellos conocían, era algo tan difícil. Sin embargo, podemos ver cómo de alguna manera el Señor fue estableciendo leyes y normas y ellos empezaron a llevarlas a cabo. De eso habla el libro de Jueces. Ilustra el poder de la oración y le respondió a los israelitas de acuerdo al llamamiento que ellos tenían. Tenemos las personas que son clave dentro de este libro de Jueces. Tenemos a Otoniel, a Od, Sangar, a Débora, a Barak, a Gedeón, a Abimelech, a Tola, a Jair, a Jepté, a Sansón y a Dalila. Aquí habla precisamente de esa historia, ¿se acuerdan que ya la vimos? Versículo clave, Jueces 17, del versículo 6 en específico, describe cómo todos hicieron su propia voluntad y cayeron en la apostasía. Era como de alguna manera este pueblo se encontraba rebelde aún después de ver los milagros. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que tener en claro en este tiempo, es que nosotros tenemos que buscar precisamente la fuente de sabiduría, que es la palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo. Aquí ellos cayeron y redundaron y volvieron a caer, y entonces ellos se tardaron 40 años en un territorio que no era para tanto tiempo. Amados, la desobediencia y a veces el querer hacer las cosas a nuestro propio criterio es eso lo que nos permite de alguna manera tener situaciones que no son las correctas. Este libro de Jueces nos habla del tiempo tras la muerte de Josué. Es la continuación. Israel bajo la opresión de Mesopotamia. A través de Otoniel se cuenta esta historia. Israel bajo la opresión de Moab, Od y Samgar. Israel bajo la opresión de Sísara, Débora y Barak. Israel bajo la opresión de Madián, Gedeón. Estos eran el pueblo madianita. La guerra civil de Abimelech, de Tola y de Jair. Israel bajo la opresión de Amón, Jeftre, Irsab, Alón y Abdón. Israel bajo la opresión de los filisteos, Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón era el que defendía al pueblo, verdad, de los filisteos? Los filisteos eran gigantes, hermanos. Los filisteos eran gigantes. Tiempo de confusión y de anarquía. Entonces, Jueces está integrado por exactamente 17 capítulos y el libro de Josué de 24, ¿verdad? Para tener ahí una idea un poquito más clara. Ahora vamos a llegar al tercer libro,
que es el libro de Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Se acuerdan? Era la nuera de Noemí, ¿verdad? Que a ella se le murió su esposo, se le murió su suegro, se le murió su cuñado, que eran prácticamente los dos hijos de Noemí y el papá de los hijos de Noemí, su esposo. Entonces esta es una mujer que fue obediente delante de los ojos de Jehová. Fue una mujer que fue un testimonio del amor y la entrega que tuvo con su suegra. ¿Cuál fue su recompensa? Que llegando precisamente de esta tierra de donde había salido en búsqueda de no sé qué, a veces nosotros buscamos tantas cosas que no están bajo la dirección del Señor. Noemí se fue con toda su familia y regresó solamente con su nuera, precisamente a la casa de Betel, donde pudo encontrar a la persona que Dios tenía para ella y le regaló un hijo el Señor a ella. Entonces, ella fue Ruth. Ruth se dice precisamente que este libro fue posiblemente escrito por Samuel. La fecha de la escritura es alrededor de 1046 a 1035 a.C. Los destinatarios, la nación de Israel y posiblemente gentiles circundantes, o sea, algunas personas que andaban por ahí. Los gentiles son los que no eran del pueblo de Israel. Tema clave del libro es la relación del pariente redentor y un prototipo del verdadero redentor que es Jesucristo. Es la historia de una mujer que no se cansó de confiar en el Señor y que pudo ver precisamente su palabra allí encomendada, ¿verdad? Fue una persona que de alguna manera pudo ver la mano de Dios sobre ella. Entonces este libro dice que ilustra la relación precisamente que tuvo ella con Dios y también con su suegra Noemí. La palabra clave es la redención, porque después de haberlo perdido todo, Dios le permitió volver a tener una familia. Y fue ahí donde de alguna manera ella encontró precisamente en este hombre, ¿verdad?, una nueva oportunidad. Se acuerda que los hijos precisamente de Noemí eran Malón y Kelión, ¿verdad? Para que usted recuerde un poquito. Hablamos sobre lo que nos dice, qué lección nos brinda este libro, la vida de Ruth, una mujer moabita de la tierra de Moab, que fue enaltecida por ser fiel a su suegra y a Dios y por hacer una elección racional. Habla de cómo de alguna manera nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita guiar el camino, porque las decisiones las vamos a tomar nosotros, pero es Dios el que tiene la mejor decisión para nosotros. Y por eso dice, por hacer elecciones racionales, con pensamiento, con criterio, por ser humilde y trabajadora, por aceptar el consejo de un amigo mayor, por un matrimonio provincial con Booz. ¿Se acuerdan? Que él era una persona de un caudal bastante bueno en esta tierra de Betel, y fue ahí donde regresó, se casó con él y tuvo a su bebé, por tener el privilegio de estar en el linaje real de David. O sea, Dios respeta mucho. En este tiempo no va a haber un linaje de reino como había en aquel tiempo, pero en este tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos un linaje. Por ejemplo, el trabajo que yo he venido desempeñando para el Señor, si yo no logro tener, por ejemplo, más bendiciones, quien las van a tener son mis hijos. Y de ese linaje hablamos, de un linaje de ser escogidos, de ser un pueblo escogido. Los personajes claves son Elimelech, Ruth, Noemí, Booz, Obed, Isaí y David. Los versículos claves se encuentran en el capítulo 1, 16, que muestra la negativa de Ruth de abandonar a su suegra Noemí. Y Ruth 4:4 describe a Booz como redentor de Ruth y su familia. Mire qué bonito.
Y en pocas palabras, lo que vamos a ver en el libro de Ruth es el regreso a Belén, que Belén significa la tierra del pan. Y Ruth espigando en el campo de Booz, cómo ella empezó a trabajar y fue allí, ¿verdad?, donde él pudo ver que era una mujer de honra. El matrimonio de Ruth con Booz, después de que Booz entendió que esta era una mujer trabajadora, que era una mujer íntegra, que era una buena hija, porque aunque no era Noemí su madre, ella la honró siguiéndola. Entonces hubieron un montón de criterios que este hombre dijo, no, definitivamente esta mujer es alguien con quien yo puedo casarme, y fue así como nació también el hijo de ambos, de Ruth y de Booz, el abuelo de David. Precisamente este niño, imagínense cómo Dios hace todas las cosas. Este bebé era el abuelo del rey David, el bebé de Ruth y de Booz. Y la genealogía de David parte precisamente de tener una mujer como Ruth, como fue criado este niño, para que David pudiera decir el Señor que era el hombre conforme a su corazón. ¿Qué le parece? Una maravillosa historia. Ruth fue la esposa de Booz, cuyo nombre significa un amigo. Ruth sirve como uno de los héroes silenciosos del Nuevo Testamento. Fuera del libro que lleva su nombre, ella ocupa un lugar de honor en la genealogía de Jesucristo. Imagínense. La historia de Ruth les da a los lectores muchas percepciones de la vida de la gente como común durante los primeros días después de la conquista de la tierra prometida. Ella se casó con uno de los hijos de Noemí cuando esta mujer y su familia se mudaron a Moab. Durante la hambruna, finalmente, tanto el suegro, el cuñado y el esposo de Ruth murieron. Cuando Noemí decidió regresar a Israel, Ruth resolvió ir con ella. Su matrimonio más tarde con Booz ilustra la manera en la que Dios trabaja para sacar provecho incluso de las situaciones de pérdida y de dolor. Miren, amados, hay cosas tan especiales que solamente Dios puede hacer en la vida de nosotros. Y estas son precisamente esas. Ruth está compuesto por 4 capítulos. 4 capítulos nada más, hermanos, pero qué capítulos más especiales. Dios permite precisamente que podamos entender tantas cosas. Y es ahí donde usted, por obediencia, puede adquirir muchas cosas buenas o muchas cosas difíciles. Y es por ello que estamos tratando de leer un poquito más de la palabra, porque son 30 minutos, son 15 minutos, dependiendo del estudio, pero qué importante es que dediquemos ese tiempo al Señor para poder aprender. Ahora vamos a entrar precisamente a Primera y Segunda de Samuel. Vamos a iniciar con Primera de Samuel. Primera de Samuel consta de 26 capítulos prácticamente. No está claro quién escribió el libro de Samuel. Dice que la fecha de escritura fue del 1011 a.C. Los destinatarios, la nación de Israel. Propósito, Primera de Samuel se registra la fundación de la monarquía israelita. Tema clave, en la Primera de Samuel se registra la tarea de Samuel como el último de los jueces y de Saúl como el primer rey de Israel. El libro describe la unción de David como el próximo rey a Israel a manos de Samuel. Palabra clave, el reinado, ¿verdad? Lecciones claves, la oración es central en la vida de Samuel. Su nombre significa pedido de Dios. Samuel fue la respuesta de Dios a la oración de su madre. ¿Se acuerdan? Que Ana estaba casada y no podía precisamente dar a luz. Ella estaba de alguna manera teniendo dificultades porque su esposo, ¿verdad?, tenía una
concubina llamada Penina, y Penina sí había dado a luz. De alguna manera, esta Penina, como muchas mujeres que hay, que se burlan precisamente de la falta de maternidad de otras mujeres sin saber el sufrimiento que en silencio a veces ellas llevan. Penina lo hizo. Penina consideró que ya había ganado la victoria contra Ana al no tener descendencia. Sin embargo, ella fue una mujer fiel a Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando usted es fiel a Dios, muchas cosas suceden. Muchísimas. Una de ellas fue cómo Dios permitió que Ana tuviera a su pequeño Samuel. Y vemos aquí que fue un hombre íntegro y fue un hombre que fue criado en la sinagoga. Fue un hombre que desde pequeño empezó a involucrarse en ese tema de los sacerdocios y en ese tema de ser un ungido del Señor. Y fue así como este niño que se llama Samuel significa pedido de Dios. Así que para todos los que se llaman Samuel, yo conozco uno que ya está grande y lo queremos mucho. Samuel fue la respuesta de Dios a la oración de su madre. La oración de Samuel incita a la liberación de Dios en Mizpa. Samuel ora cuando Israel insistió en tener un rey. O sea, él fue producto de oración y él era el que oraba. Así es como funcionan las cosas en el reino, hermano. Samuel oró sin cesar por el pueblo. La miseria, el dominio de la vida de los israelitas que varias veces se desvivieron de la ley mediante la práctica de la poligamia, el abusar de los derechos de paternidad, creer en objetos sagrados, idolatría, ser impacientes y desobedecer la ley de Dios. Los personajes claves en este libro de Primera de Samuel son Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán y David. Los versículos claves en 1 Samuel 8, en versículos 7 a 8, se registran las instrucciones de Dios a Samuel para darle al pueblo de un rey. En 1 Samuel 15:22 aparece el reproche de Samuel a Saúl por desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan que esa fue la consecuencia por la cual fue sustituido por David, ¿verdad? Entonces en Samuel, en pocas palabras, hablamos en 1 Samuel del nacimiento de Samuel, el llamado de Samuel, el clamor por un rey, cuando Saúl es ungido como rey, la voluntad propia de Saúl y su profecía de Samuel. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos esto, verdad? Cuando de alguna manera estábamos hablando de esa petición que había hecho Ana ante el altar para que pudiera ella concebir su bebé. Entonces, en medio de esto, el Señor le da la revelación a Samuel para que hable con Saúl y que Saúl pudiera seguir unas instrucciones para de alguna manera poder derrotar a un pueblo que estaba prácticamente ahí en medio de una batalla. Él tenía todas las de ganar, pero por desobediencia él perdió mucho, perdió muchísimo. No solamente perdió su reino, perdió su vida, perdió su familia, porque ese mismo pueblo después buscó, ¿verdad?, desaparecer a toda su descendencia, y el único que fue salvado fue Mefiboset, ¿verdad? Porque incluso su hijo Jonatán también fue muerto. Entonces, aquí es cuando David es ungido como rey, David mata a Goliat, la amistad de Jonatán y David, la persecución de David por Saúl, el suicidio de Saúl. Amados, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, los resultados no van a ser los resultados conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto. Entonces hablamos de cómo este libro de Primera de Samuel se encuentra precisamente entablado en todos esos acontecimientos. Hablamos de cómo Ana, la esposa de Elcana, porque así se llamaba el papá de Samuel, tenía ese conflicto con Penina, como de alguna manera ella había derramado su espíritu delante de los ojos del faraón, delante de la presencia del Señor, para que pudiera ella traer a vida a un niño
y le pidió un niño para poderlo entregar después de destetarlo, después de darle precisamente su tiempo de lactancia. Ella lo iba a presentar ante los sacerdotes y lo iba a entregar. Imagínese orar tanto por un niño y que le toque entregarlo y verlo crecer lejos de usted, pero con el solo hecho de tener una promesa cumplida, usted tenía que también hacer valer esa promesa. Entonces es así como de alguna manera este capítulo de Samuel habla de esa carga que Ana tuvo, de cómo el Espíritu de Dios se manifestó en la vida de Ana, cómo el desinterés después de haber adquirido prácticamente una oración contestada, ella entregó al servicio del Señor a este bebé, la fidelidad de Ana, el agradecimiento de Ana, la diligencia de Ana, lo que permitió que de alguna manera ese bebé pudiera desarrollarse de una manera espectacular. Los capítulos de los cuales consta el libro de Samuel son prácticamente 26, como les había dicho. Y vamos a hablar también de lo que es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel consta de 24 capítulos. Y igual que la Primera de Samuel, no está claro quién fue quien lo escribió. Esta fecha de la escritura se remonta alrededor del año 973 a.C. Los destinatarios, nuevamente la nación de Israel. El propósito en Segunda de Samuel se registra la historia de David y su reinado como rey. La vida de David presagia la llegada del verdadero rey de Israel, Jesucristo. La palabra clave en este caso precisamente es el nombre de David, porque él fue, ¿verdad?, buscado por el Señor. Fue Samuel enviado a la casa de David a buscarlo. Nadie sabía que ese niño pequeño, que ese niño de corta edad, que ese niño que apacentaba las ovejas, ya había sido considerado por nuestro Dios. Y así es Dios de majestuoso. Cuando tú te crees descartado por el mundo, es cuando tú tienes un lugar en el reino de Dios. Cuando la gente te rechaza, cuando la gente murmura, cuando la gente habla, cuando la gente te arrincona, cuando la gente te manda en la esquina, es cuando Dios te levanta. Es cuando Dios de alguna manera busca ayudarte a levantarte y te pone en un sitio de honra como lo pusieron a David. Dice, el tema clave es Segunda de Samuel, es el reinado precisamente de David. Los versículos claves que encontramos en este libro es precisamente en Segunda de Samuel 9:1-13, que relata la bondad de David con el hijo Jonatán, Mefiboset. ¿Se acuerdan que se lo había comentado hace un momento? Habla de Natán que enfrenta a David con su pecado, cuando David de alguna manera busca, ¿verdad?, quedarse con Betsabé. Y Segunda de Samuel 22:1-51, que registra el cántico de alabanza de David porque Dios lo libró de sus enemigos. Esos son prácticamente los versículos clave dentro de esta historia. Los personajes claves, hablamos de David, hablamos de Saúl, de Jonatán, de Mefiboset, de Abner, de Joab, de Usa, de Mefiboset, de Betsabé, de Urías, de Salomón, de Absalón y de Simei. ¿Quién era Betsabé? Era precisamente la esposa de Urías. Urías era una persona de un alto cargo dentro del ejército de David. Y fue así como el codiciar a una mujer que no es tuya muchas veces trae una consecuencia. Eso fue lo que le pasó a él. Y fue así como Natán, al darse cuenta de que él lo había mandado a la guerra para quedarse con su mujer, lo confrontó de su pecado, como dice Samuel 12:1-6.
Los versículos claves en este caso son 2 de Samuel 5:12, que declara el hecho de que Dios estableció a David como el rey de Israel, y 2 de Samuel 7:12-13, que registra la promesa de Dios de establecer una dinastía eterna a través del linaje de David. Esta promesa se cumplió en Cristo Jesús. Todos ellos eran antecesores de nuestro Dios poderoso Jesucristo. Saúl, en pocas palabras, los primeros años santos de David, David es ungido como rey, David se regocija por el arca que viene a Jerusalén, el deseo de David de construir un templo para Dios, la bondad de David con el hijo de Jonatán, los años intermedios de David, éxitos militares de David, David cae en su pecado y es castigado, y los últimos años de David. Eso es prácticamente lo que enmarca, ¿verdad?, este libro de 2 de Samuel, que consta de 20 capítulos, me había equivocado. De igual forma, con relación a los evangelios, en el video anterior les dije Pedro, pero no es Pedro, era Juan, ¿verdad? Esa corrección quería hacerla. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a darle la oportunidad al Señor que nos ayude para que esta pequeña parte de la palabra pues llegue directamente al corazón de cada uno de ustedes. Sabemos que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y que siempre Él va a querer lo mejor para sus hijos. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos en actitud de oración y le pedimos al Señor que sea Él el que tome control de este tiempo? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a darte a ti, Señor, toda honra y toda gloria, porque solamente tú te la mereces. Padre, en esta oportunidad queremos, Padre, servirte, queremos alabarte, queremos bendecirte. Permite, Dios, que este pequeño estudio, Señor, que está hecho con todo nuestro corazón, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Permite, Padre, que de alguna manera ellos puedan llegar, Señor, hasta sus hogares, Señor, a través de nuestros medios de comunicación, y que puedan, Señor, tener un encuentro contigo y con tu palabra. Eso es lo que nosotros queremos, Padre. Sembrar esa pequeña semilla de fe en el corazón para que germine y puedan ser hombres y mujeres, Padre, que confíen plenamente en ti, como lo hacemos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Espero, como siempre, que haya sido de mucha bendición este estudio. No se olvide de darle like, no se olvide de compartir, no se olvide de suscribirse. La suscripción es completamente gratis y le va a permitir pues apoyar, ¿verdad? A través de compartir esta palabra que está hecha con mucho amor para que Dios entre día a día a su vida y a su hogar. Bendiciones.